Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este su programa Tiempo de Mujeres, un programa aquí en la Revista Peninsular a través de las plataformas de la Revista Peninsular. Agradecemos a don José Moguel en los controles y pues hoy tenemos de vuelta una invitada que la semana pasada nos dejó pues con muchas dudas. Queríamos seguir conversando y nos quedó corto el tiempo, es por ello que por primera vez repetimos invitada seguida, una semana tras otra, porque estamos hablando de un tema que tiene relevante importancia, sobre todo en este mes que es el mes de los abuelitos, y estamos tratando el tema de pues los retos de los adultos mayores en estos tiempos, en este milenio, donde pues hay una serie de retos que tienen que ver con la salud, con las finanzas, con la familia, con las políticas públicas y una serie de temas que es fundamental tratar, generar conocimiento. Ella es investigadora, profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán, está en la Facultad de Medicina, en rehabilitación, pero la doctora Damaris Estrella Castillo, que es psicóloga de origen, lo comentábamos la semana pasada, y también tiene varios posgrados, entre ellos uno de antropología social, lo que le ha permitido tener una visión transdisciplinaria de lo que sucede con ciertos fenómenos sociales. Se ha especializado en estudios de población vulnerable, particularmente niños de la calle, personas con discapacidad, particularmente gente con problemas auditivos, y se ha convertido, es la pionera en estudios desde el ámbito social, pero con una perspectiva también psicológica y médica de la gente mayor. Comentábamos la semana pasada que ella se inició en este camino con la publicación de un libro muy interesante que ha sido referente para todos los que estudiamos este tema, que se llama Estamos contentos, pero no tanto, entre muchas otras publicaciones. Damaris, doctora, amiga, Damaris Estrella Castillo, bienvenida de nuevo, y pues retomemos todos los puntos con los que nos quedamos en el tintero la semana pasada, donde hablábamos de la importancia, la semana pasada, de la importancia de la prevención financiera, y nos hablaba de un programa muy importante que se está desarrollando en la Ciudad de México, que requiere un cambio legislativo en términos de planeación financiera, que implica las hipotecas inversas, que es una forma de protección para la gente mayor, poniendo como hipoteca su propia casa. Pero ahora queremos, doctora, pues bienvenida de nuevo. Pues queremos preguntarte un poco más, varios temas, pero entre los temas que se quedaron rezagados y yo creo que son muy importantes, tienen que ver con la población adulta mayor y los impactos que tuvo el COVID, ya que si bien es cierto ya se han hecho muchos estudios al respecto, recordemos que la gente mayor en todo el mundo fue la más afectada por este mal. Mucha gente mayor murió sin poder, ni siquiera se dieron cuenta los países no tuvieron los recursos suficientes en todos sentidos médicos, económicos y operativos para salvar a mucha gente mayor. Pero los que sí sobrevivieron, los que sí sobrevivimos, porque pues al menos yo sí soy parte de la población vulnerable, mayor de 60 años, mucha gente se quedó con muchos impactos. Los que se enfermaron y sobrevivieron, y también los que vivimos una pandemia en situación de encierro. Doctora, en este abanico de impactos del COVID para la gente adulta mayor, ¿cuáles consideras tú, con toda la experiencia que tienes, qué pasó con nuestros abuelos, nuestras abuelas, todos nosotros, este grupo poblacional a partir de la pandemia? Sí, yo pienso que es un tema interesante hablar específicamente de salud mental, ¿no? Cuando hablamos de estas consecuencias de las cuales pues todavía se sigue investigando y no sabemos a ciencia real cuál es el impacto real que tenemos en los siguientes años. Sí podemos sacar tres elementos importantes. Obviamente los estructurales de fondo, ¿no? Que se siguen investigando a través de la neurociencia, ¿no? Los psicológicos y obviamente los sociales.
En este bagaje psicológico, lo que tenemos o lo que la investigación dice en la actualidad es que tenemos un incremento en sintomatología depresiva. El adulto mayor tiene como consecuencia o en este periodo post-COVID mayor predisposición a estar deprimido, mayores eventos de ansiedad. Todo esto derivado de, como tú lo comentábamos perfectamente, existen adultos mayores que tuvieron esta experiencia de perder familiares cercanos, quienes tuvieron el padecimiento y sobrevivieron, y todo este cúmulo de experiencias. De hecho, los últimos reportes indican que inclusive estrés postraumático se incrementó en el adulto mayor. Esto como consecuencia requiere una atención, pero una atención profesional, y entonces empieza la problemática, ¿no? No tenemos un acceso a la atención en materia de salud mental pronta. En donde el adulto mayor que presente cierta sintomatología pueda de manera pública recibir intervención, ¿no? Tenemos ese desfase también intergeneracional, ¿no? En donde por un lado tenemos a los jóvenes y por el otro lado a los adultos mayores. Entonces necesitamos programas que enganchen estas generaciones, y más adelante hablaremos más profundamente de ello, ¿no? Tenemos esta nueva adaptación a este periodo. Si bien es cierto que todas las medidas se han eliminado, que todavía hay focos rojos y nos siguen indicando que tengamos cuidado, que va el incremento en algunas entidades, los casos todavía de COVID, en este momento de dengue, de influenza. Entonces, eso aumenta el estrés en el adulto mayor. Por lo tanto, como desencadenante tenemos mayores casos de sintomatología depresiva y obviamente de ansiedad, ¿no? Entonces debemos de enfocarnos en la atención específicamente para estos padecimientos y buscar programas de intervención que disminuyan no solamente la presencia, sino que además se intervenga. Otro elemento importante de abordar en el caso específicamente de salud mental es la salud de los cuidadores. Nos olvidamos de que el adulto mayor necesita mayor atención, así como la tiene un bebé. Yo siempre hablo de este ejemplo, ¿no? Siempre lo pongo como ejemplo y me gusta centrar a la población en este análisis de lo que sucede cuando tenemos un bebé. Cuando un bebé va a nacer, toda esa alegría, se prepara, hay una serie de tradiciones, incluso hemos inventado otras nuevas, ¿no? Por ejemplo, esta nueva manera de dar a conocer el sexo del bebé, ¿no? Si es niño o niña, y ya hasta una ceremonia exprofeso para esto. Pero cuando vamos a cunar a un adulto mayor, no hay esta preparación, incluso no hay esta alegría. Muchas veces se percibe como carga. Cuando que no hay absolutamente ninguna diferencia. Es un ser humano, es parte de tu familia y debemos de estar preparados. Y entonces venimos a esta parte, por ejemplo, de la preparación de la seguridad en la vivienda, ¿no? Pudiéramos pensar, bueno, pues es nada más darle un espacio, atenderlo, ubicarlo temporalmente en un espacio de la casa. Pero aún esto, así como tenemos toda una preparación para recibir al recién nacido, deberíamos tener una preparación de seguridad, de actitud para recibir al adulto mayor, ¿no? Incluso de decoración, ¿no? Por supuesto. Bueno, estás tocando un tema muy importante, sobre todo para Yucatán. Recordemos algunos datos que mencionábamos la semana pasada. De 1990 a 2020 aumentó el número de adultos mayores de 5 millones a nivel nacional a 15 millones.
Esto significa que en unos cuantos años, 2 décadas, se incrementó, se triplicó la población de adultos mayores. A esto se le llama el fenómeno del bono demográfico, donde cada vez la pirámide poblacional va a ser más adulta mayor que joven o infantil. De hecho, en algunos países, como en Italia, recuerdo hace como 5 o 7 años, se dio la inversión de la pirámide poblacional, donde fallecieron más adultos mayores, nacieron menos niños que el fallecimiento de los adultos mayores. Entonces nos estamos enfrentando a nivel mundial y esto requiere una serie de retos que tienen que ver fundamentalmente, en este caso, después de pandemia, sobre todo con la atención a la salud mental, como bien comentas. Pero si se espera con nosotros un momento, con nosotras volvemos después de unos segundos aquí en su programa Tiempo de Mujeres. Estamos de vuelta aquí muy rápido en su programa Tiempo de Mujeres con la doctora, investigadora, profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán, Damaris Estrella Castillo, experta en el tema de los adultos mayores. Nos comentabas ahorita, doctora, los impactos sobre todo a nivel de salud mental. Recordemos que Yucatán también es uno de los estados, está arriba de la media nacional de envejecimiento. Tenemos a nivel nacional es 12, 13%, en Yucatán estamos arriba del 14% de gente mayor, pero también estamos en un estado con alto índice de problemas de salud mental que desafortunadamente no cuentan con la infraestructura de atención médica que requiere el gran problema de salud mental que tenemos en el estado. Recientemente, precisamente hablando con el doctor Arsenio, el psiquiatra, Rosado. Arsenio Rosado, nos comentaba que están ahorita muy acelerados en un programa en todo el estado para formar comités y brigadas de atención a la salud mental para poder diagnosticar, incluso a través de una aplicación y después con intervención directa para prevenir este tipo de problemas de salud mental y ya canalizándolos a los diferentes centros de salud. Sin embargo, todavía nos hace falta un programa focalizado para que la gente mayor reciba este tipo de atenciones. Asumo, doctora, sin ser especialista, pero con experiencia de trabajo de campo, que el miedo a la pandemia, como bien decías, lo que yo trabajé durante la pandemia es cómo los adultos mayores apoyaron a la descendencia dentro de sus hogares, pero después de pandemia, ¿cómo quedaron los adultos mayores que apoyaron a su descendencia? Un dato más es que alrededor del 18% de la población en Yucatán de 60 años y más vive sola, hombres y mujeres y fundamentalmente mujeres. Identificamos, doctora, mucho abandono emocional por parte de la familia. Un abandono emocional que implica no irte a ver, no satisfacer tus demandas de diferentes tipos de necesidades económicas, cognitivas, instrumentales, como hacerte la comida o ayudarte con la ropa, pero sobre todo de tipo emocional, porque la gente está trabajando. ¿Es este tipo de problemas? Claro. A partir de la pandemia se agudizó este abandono emocional. Sí, que en general lo podemos englobar en este sistema de cuidado, ¿no? El sistema de cuidado implica todo, el atender tus necesidades físicas, psicológicas, emocionales, financieras, ¿no? Y yo te comentábamos en el segmento anterior de qué interesante es esto de la seguridad, porque además es un círculo vicioso. Si tú te sientes insegura, obviamente vas a generar más estrés. Y ya contextualizando, por ejemplo, en qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué medidas podemos adoptar para que nuestro adulto mayor se quede en casa? Muy pocas veces nos ponemos a pensar que, por ejemplo, las escaleras, las barreras arquitectónicas son muy bonitas, es muy bonito esta visualización de lo alto y lo bajo, pero que para ellos es tan peligroso, ¿no? Entonces, en el caso de la preparación en el hogar para recibir al adulto mayor, es cero barreras. Las alfombras gruesas pueden perjudicar y provocar caídas. Y hay que prevenir las caídas en el adulto mayor porque pueden tener como consecuencia inclusive la muerte. ¿No?
En el baño particularmente, ¿no? Efectivamente, otro elemento que no tomamos en cuenta son esos espacios de la vivienda que son peligrosos y poner antideslizantes, que pueden ser esas cintas o paños, tanto en el baño como en la ducha, como en la cocina. No pensamos en este espacio que es la cocina. La iluminación. Generalmente, y es maravilloso esta introducción de esta iluminación tenue, suave, romántica, pero en el adulto mayor no funciona. Esto es peligroso. Ellos necesitan una iluminación adecuada en el espacio en el que van a dormir. Necesitan, hay un sistema muy actual de esta iluminación por contacto, en donde el adulto mayor va pasando en el trayecto al baño y se va iluminando y por lo tanto se evitan caídas, ¿no? Otro elemento importante que no tomamos en cuenta es la altura de los muebles. Nuestros muebles deben de estar adaptados para que el adulto mayor no tenga que estarse estirando, encogiendo, para que tenga un acceso ideal, ¿no? Y evitar, por consiguiente, que se estrese, que se caiga. Si que se sienta inseguro en casa. Que se sienta inseguro y genere más estrés, ¿no? Y que a la larga esto mismo puede llevar a deprimirse. Otro elemento importante son la cantidad de mitos relacionados con el adulto mayor y que impactan en esa problemática del diagnóstico. Es muy común que nosotros eslabonemos como normal los olvidos en el adulto mayor. Por lo tanto, el subdiagnóstico de problemas cognitivos, de problemas de demencia tipo Alzheimer y los diferentes tipos, pues se dan de manera tardía, porque tenemos esa idea de que, es que es un adulto mayor, bueno, como que es normal que suceda durante esta etapa, ¿no? Como que si el adulto mayor se aqueja de algún dolor, bueno, es que es normal, te debe de doler algo, ¿no? Y entonces se subdiagnostica no solamente problemas de salud mental, sino también de salud física, ¿no? El adulto mayor que llora como consecuencia de sentirse abandonado, estigmatizado por el hecho de pensar de que pues ya no sirve, ya no es productivo. Que son una carga. El no tener acceso a un sistema de pago o acceso al empleo también, sobre todo si requiere de la entrada financiera, ¿no? Pensemos en lo que sucedió durante la pandemia con los adultos mayores cerillitos, sí, ¿no? Como era un grupo vulnerable, entonces pues no se les contrataba, pasó un tiempo en el que dejaron de laborar, como consecuencia ese ingreso menguó. Y obviamente si además contribuían, como en algunas ocasiones, al ingreso familiar, porque son padres o madres que se han hecho cargo de los nietos, entonces esto es como consecuencia, no solo impacta en la situación financiera, sino también en la situación emocional. Claro, ¿no? Y de organización familiar. Sí, recuerdo, yo entrevisté un tiempo a los empacadores, a los cerillitos, y fíjense que este trabajo, además de que les da un ingreso económico, les da pues les alimenta la vida, claro, les sube la autoestima porque se arreglan, conviven con los compañeros, socializan con los clientes y además obtienen recursos. Ellos se vieron muy afectados y eso después estuve entrevistando a algunos y obviamente lo manifestaron. Es decir, todavía tenemos las secuelas porque además parte de la vida comunitaria, social de los adultos mayores después de pandemia no quedó igual. Había muchos clubes de los adultos mayores, grupos religiosos, las fiestas patronales en los barrios donde ellos participan, la bailada de danzón, ¿te acuerdas que estaba no sé si ya regresó Santiago, la bailada de danzón en Santiago? Es decir, una serie de actividades que
generalmente se les llama transferencias o apoyos sociales de la comunidad, donde las comadres o los compadres salen a tomar café al barrio, se reúnen en la plaza principal, en las poblaciones en el interior del estado o en las plazas comerciales del norte de la ciudad. Es decir, hay una convivencia social que se vio mermada a partir de la pandemia, y a muchos les quedó, bueno, yo debo de confesarlo, yo me sentí con lo que se llama el síndrome de la cabaña, y esto es que después de haber vivido tanto tiempo en el encierro, nos acostumbramos, nos acomodamos, incorporamos las tecnologías, el Zoom, nosotros como profesoras universitarias, las llamadas a través de la tecnología que no manejábamos, y ya después de eso yo ya no quería salir. O sea, me acostumbré, me costó trabajo, me costó así, debo de confesar, una especie de crisis. Pero has mencionado otro punto muy importante que tiene que ver con el sistema de cuidados. Este sistema de cuidados implica, se está promoviendo en otros países, en México aún no se ha aprobado esta ley de Sistema Nacional de Cuidados, donde tendríamos que estar sociedad civil, gobierno, comunidad, familias y adultos mayores en un proyecto estructural de cuidado para el adulto mayor. Déjenme darles otro dato. El 25% de los hogares en Yucatán está a cargo de una mujer. Estamos hablando de mujeres madres solteras o divorciadas o viudas. Pero cuando elevamos el índice de edad a gente mayor, resulta que lo que me encontré y me sorprendió muchísimo con los datos de INEGI es que el 30% de los hogares con adultas mayores a cargo es de 30%. Entonces aquí vemos, y esto también implica los hogares unipersonales, es decir, hogares donde viven las mujeres solas. Con estos datos, Damaris, qué retos tenemos, no solamente a nivel familiar, sino vinculando a la necesidad de focalización de políticas públicas o sociales para incorporar un sistema nacional de cuidados, especialmente cuando las cuidadoras son adultas mayores, claro, cuidando a sus padres, a sus suegros o a sus maridos, o al revés, a sus esposas. Esto que mencionas es muy importante, porque aun cuando la teleterapia ha entrado a intervenir en el caso de la atención específicamente de salud mental, obviamente esta es una atención privada que se tiene que pagar por ella. Entonces, hace falta este sistema de atención de la salud mental, no solamente pública, sino multidisciplinaria, porque engloba no solamente no exclusivamente el área de la salud mental, sino también la parte física y, como tú bien mencionas, la comunitaria. Estas interrelaciones que hay entre adultos mayores o entre generaciones son fundamentales en el adulto mayor y no se han perpetuado. Entonces, esto es un reto para en este momento que tú comentabas. Me gustó mucho en nuestra intervención anterior, cómo los candidatos deben de ponerse las pilas, ¿no? Y pensar en cómo vamos a ayudar al adulto mayor. Sí, por ahí ya comentábamos, más bien veíamos ahora que están en este proceso de no campañas a nivel federal, y que tenemos ahí ya a dos bandos muy claros que han tratado de debatir hasta donde se los ha permitido el sistema electoral, pero ya se está hablando, y creo que fue el caso de la aspirante Beatriz Paredes, donde hablaba precisamente del sistema de cuidados como uno de los retos más importantes. Pero todavía a nivel local, Damaris, siento, y después de los datos que también nos dieron, perdón que ocurra a los datos, pero pues son los que nos dan el parámetro de evaluación de cómo está la situación de la gente, en este caso de la gente mayor, y encontramos que, si bien es cierto, se palió de manera importante, histórica, la pobreza moderada, sí se incrementó drásticamente, y para Yucatán tenemos el dato similar al nacional, la falta de acceso a servicios de salud. Entonces aquí, ¿cómo vamos a pensar en la salud
tener acceso a la salud mental, que implica, para empezar, cuando hablamos de salud mental, la mayor parte de la población piensa en que la gente está loca, que eso de los psiquiatras es para locos, y no tienen idea de la importancia que implica para la paz de cualquier ser humano y particularmente de los más desvalidos, de los más las personas con mayor vulnerabilidad, ya con una discapacidad visual, auditiva, motora, además sentirse con una sensación de abandono, de soledad, de miedo, de ansiedad, de nerviosismo, que muchas veces no se atiende, se normaliza y se invisibiliza. ¿Cómo pedirle, cómo decirle a las familias que le den mayor importancia? Claro, hay que tomar los medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, los cardiovasculares, etcétera, pero descuidamos todavía, Damaris, tú debes tener mayor información, el diagnóstico. Efectivamente. Y aunado al diagnóstico, como comentaba anteriormente, de que se subdiagnostica y que además es importante el diagnóstico oportuno. Además, hay otra serie de problemáticas en materia de intervención. Por ejemplo, la literatura científica indica que de los mejores tratamientos que puede tener no solo el adulto mayor, Gina, cualquiera de nosotros, es el ejercicio. Pero ahí vienen los mitos de nuevo, ¿no? O sea, yo pienso que para hacer ejercicio voy, me preparo, me compro la ropa específicamente para hacer ejercicio, cuando no sé ni cuál es el ejercicio ideal para el adulto mayor. No sé cuál es la dosis, cuál es la frecuencia. Y entonces volvemos a el comentario anterior. Se requieren de programas multidisciplinarios en donde especialistas supervisen cada una de estas intervenciones. Hoy por hoy el ejercicio es básico en la intervención en prevención, no solamente de enfermedades crónicas, sino también de padecimientos mentales. ¿Así? Pero no lo hemos arraigado. Perdón, ejercicio como físico. Prevención para padecimientos mentales. Y enfermedades crónicas, efectivamente. Como ansiedad, etcétera. Tú estás en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y está en el área específica de rehabilitación. ¿Qué puede ofrecer la universidad a población abierta en términos de esto que estamos hablando? La Facultad de Medicina ofrece talleres, tenemos una especialización de medicina del deporte que se encarga específicamente, cuyo objetivo es efectivamente trabajar con diferentes grupos poblacionales para determinar qué tipo de actividad física, qué tipo de ejercicio o qué tipo de deporte pueden realizar, ¿no? Y en la licenciatura en rehabilitación existen también profesionales de la rehabilitación que pueden asesorar específicamente este grupo de adultos, de este grupo vulnerable, que son los adultos mayores, para intervenir y sobre todo prevenir, ¿no?, la presencia de padecimientos de enfermedades crónicas y de enfermedades mentales. Fortalecer esa parte a través del ejercicio, a través de la convivencia. Es decir, aquí también los adultos mayores tenemos una responsabilidad del autocuidado, de la prevención, porque muchas veces decimos, bueno, pues yo ya volteé mi lec, ¿no? Uh-huh. Ya cuidé a mis hijos, ya pasé por el síndrome del nido vacío, y mucha gente se sienta a ver la televisión y pues esperar el final, ¿no? Sí, sí. Ni siquiera sin darse cuenta de ello, cuando tenemos muchas alternativas. Alguna de ellas, por ejemplo, pensando ahorita en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues tenemos un programa de la Universidad de los Adultos Mayores, ¿no?, que nos ofrece toda una diversidad de conocimientos, tanto de ejercicio, de conocimiento en general, de alimentación, para poder reincorporarnos a la vida activa, porque todavía tenemos mucho que hacer, todavía tenemos mucho en qué participar. Por otro lado, ¿cuál sería la recomendación para que las familias, estas mujeres, fundamentalmente mujeres, aunque también ya hay hombres cuidadores, de los padres mayores, de los suegros, de la pareja que ya tienen alguna discapacidad o algún problema de tipo neurológico,
¿Qué podemos hacer para que los cuidadores también puedan tener esta tranquilidad? Requerimos de programas dirigidos específicamente a ellos, que contemplen no solamente la capacitación, no solamente la asesoría y la tutoría, sino también el descanso de los cuidadores de adultos mayores. El descanso de los adultos mayores. De los cuidadores. De los cuidadores. Y aquí encontramos que dentro de este sistema nacional de cuidados que no existe en México, que ya se está promoviendo, ya hay algunas iniciativas en algunos estados para que haya una intervención estructural, no solamente de políticas públicas focalizadas para, primero, se está luchando por reconocer la función de la cuidadora, del cuidador, como un trabajo productivo. Es decir, antes no se consideraba valorado, no se valoraba en las cuentas nacionales el trabajo doméstico de las amas de casa, hasta que se demostró que sin el trabajo doméstico de las amas de casa, que generan una serie de bienes y servicios y de cuidados, pues eso se transfiere a las cuentas nacionales. Se está sucediendo lo mismo con la gente que cuida adultos mayores, todavía ancianos. Y aquí es un trabajo que no tiene apoyos, no se le da capacitación, las mujeres no saben cómo, desde medir la hipertensión, la insulina, cómo ponerla, cómo cambiar a una persona, y esto requiere también una capacitación especial que hasta la fecha no se ha hecho, y es parte de el reto que tiene el sistema gubernamental con un sistema nacional de cuidados. Pero quédese con nosotros ahorita para que la doctora nos diga cuáles son los retos en ese sentido. Volvemos en un momento. Bienvenidas de nuevo, ya estamos en esta tercera etapa de la entrevista que se nos ha ido muy rápido, doctora. La verdad es un tema apasionante, hay muchos retos en términos de política pública, de investigación, pues de conocimiento para la mayor parte de la sociedad, que como ya dijimos, la salud mental es uno de los retos para atender a los adultos mayores, los cuidados dentro de la casa, como decía la doctora, hay que organizar la casa, la infraestructura de la casa, la infraestructura de la ciudad. Hace poco estuve en un país europeo y a mí me sorprendió Italia, uno de los países desarrollados, donde encontré ciudades donde no hay una rampa para adultos mayores. No hay programas focalizados para adultos mayores. Yo decía, ¿cómo? O sea, si hasta en América Latina tenemos este tipo de apoyos, la gente mayor, y mucha gente mayor subiendo el puentecito escalón por escalón, cargando su bolsita, porque no hay programas de ayuda a quien no lo puede pagar para que les traigan las cosas del supermercado, no hay apoyos para que conserven sus viviendas, y lo que están haciendo los proyectos inmobiliarios es precisamente sacarlos de las zonas que turísticamente pueden tener mayor impacto. Es decir, todavía hay una serie de acciones gubernamentales que no se han tomado en cuenta, como lo que llamamos ahora el Sistema Nacional de Cuidados. Pero lo que más me ha sorprendido, y que tú has trabajado en ello, doctora, lo comentabas también en algún momento, es cómo es necesaria una vinculación intergeneracional. Sí, claro. No solamente los retos en materia de política pública, que pueden ser guiados a través de las propias instituciones gubernamentales o educativas para reunir a las generaciones y poder crear una vinculación a favor de la gente mayor. Sí, fíjate que hemos estado mencionando, como tú perfectamente mencionas, de todo esto, pues un tanto negativo, ¿no? De lo que no tenemos, de lo que hace falta. Sin embargo, podríamos visualizar qué han hecho otros países y qué ha funcionado, por ejemplo, ¿no? Y que ha impactado tanto en una mejoría en la salud física como en una mejoría en la salud mental, ¿no? Y una cohesión social. En algunos países, como por ejemplo Reino Unido, Canadá, Singapur, Japón, Australia, han implementado programas de tutoría intergeneracional, cuyo objetivo es fortalecer
esos lazos entre las generaciones, entre los adultos mayores y los jóvenes, ¿no? Básicamente tienen como tres subprogramas en los cuales el adulto mayor da, por ejemplo, en primer lugar, una tutoría individualizada, ¿no? En donde el adulto mayor tutorea al adolescente, que puede ser desde nivel secundaria, desde nivel licenciatura e inclusive posgrado, ¿no? En temas en los cuales él esté capacitado, ¿no? Otro de los subprogramas es el de realizar proyectos en conjunto, como por ejemplo grabar podcast, construir un blog, en donde la sabiduría del adulto mayor sea lo que se pregone, lo que salga a voz, y el joven, ayudado con la tecnología, pues pueda colaborar con el adulto mayor. Y finalmente una serie de talleres o de congresos en donde hay esa compartición de los conocimientos. ¿Qué se ha visto con la implementación de estos programas? Pues primero, que hay un fortalecimiento del conocimiento. Hay una reeducación y una retransmisión de valores. Es muy común escuchar en la actualidad que muchas personas dicen: es que ya no existen valores, es que se han perdido los valores. No es que no se hayan perdido, es que los hemos hecho a un lado, ¿no? Entonces, programas como este reivindican todo ese sistema educativo, cultural, de valores. Hay un impacto positivo en el sistema emocional, en la salud mental, en la salud física, porque un programa, por ejemplo, en conjunto puede ser mejorar la salud. Entonces, el joven, con ayuda del adulto mayor, pueden realizar actividades recreativas, de esparcimiento, deportivas, en la comunidad. Exactamente, de alimentación, de rehabilitación. Recuerdo algún programa en Canadá donde niños de preescolar visitan asilos. Perfecto. Pero esto también lo tenemos aquí. Hay algunas universidades privadas, la Marista es una de ellas, donde también hacen visitas a los asilos, precisamente para dar este tipo de, se llama transferencia emocional, este apoyo emocional a la gente mayor. En Turquía hay un programa muy focalizado, te lo comentaba la semana pasada, donde los profesionales que terminan la carrera en las licenciaturas especializadas y no especializadas hacen su trabajo social en las casas de los adultos mayores o con los adultos mayores, donde les van a reparar la vivienda, les reparan los lugares, los aparatos eléctricos, les ayudan en la limpieza, en la pintura de la casa, les van a cantar y a convivir, van a cocinar juntos, y con eso pagan su servicio social. Y algo bien importante que vi también en ese país, y es que hay un programa particular de que las mascotas de la calle, en Turquía hay un gran aprecio por los animalitos de la calle, y todos los animales callejeros, especialmente los perros y los gatos, están identificados, están censados, vacunados, esterilizados, y traen su plaquita y andan libres. Entonces, lo que han hecho es un programa particular donde las poblaciones jóvenes, incluso los niños, salen con los adultos mayores a tener convivencia y de alimentación y de cuidado de esta fauna callejera. Es decir, con creatividad, doctora, se pueden hacer muchas cosas que no requiere gran costo, hasta las que requieren gran costo, como la necesidad en Yucatán, en todo el país, porque no tenemos, si bien es cierto, tenemos un financiamiento a través del apoyo económico del 65 y más, no tenemos estancias geriátricas, no tenemos estancias para gente mayor, sobre todo que no tiene familia. En el Ayuntamiento de Mérida hay uno que está espectacular, están muy bien atendido, una infraestructura de primera, pero es todavía muy poca la población que tiene acceso a este tipo de servicios. No tenemos en el interior del estado, y las estancias para gente mayor son de día en su mayoría,
y las que son estancias permanentes tanto en la ciudad de Mérida como en el interior del estado son asociaciones civiles o incluso empresas de medio perfil que se encargan de hacer negocio con el cuidado de los adultos mayores, pero se requiere más, doctora. Y tú diste en el clavo, ¿no? Eso es lo que se requiere. Aquí el problema es que no es accesible para todos. Estamos hablando de instancias privadas, no estamos hablando de instancias públicas en donde el adulto mayor tenga un menú selecto y pueda fortalecer su espacio físico, su espacio psicológico y su espacio comunitario, ¿no? No tenemos todavía ese acceso universal en donde el adulto mayor tenga, pues vamos a llamarlo de alguna forma, ese privilegio. Un hogar digno de convivencia, pues para tener precisamente una salud mental donde puedan convivir, cantar, bailar, aprender. Hay muchas agrupaciones aquí en Mérida que lo están haciendo, hay muchos esfuerzos de gente, de sociedad civil, de particulares que están haciendo este trabajo por la gente mayor. Sí hay que decirlo. Claro. Sin embargo, y están los clubes del adulto mayor del Ayuntamiento de Mérida, que después de pandemia ya no sé cuántos quedaron, pero eran decenas de este tipo de talleres para la gente mayor en la ciudad. Todo esto se tiene que seguir apoyando, se le tiene que seguir asignando recursos. Pero ahorita entre las mayores urgencias es atender este efecto de salud mental después de la pandemia, y también pues una estos adultos multidisciplinaria, que tiene que ser multidisciplinario porque es una atención integral. También se está empezando a ver la infraestructura urbana, aunque ya desde hace algunas décadas. Recuerdo en el periodo de Ana Rosa Payán que se estrenaron las primeras rampas en las aceras para que la gente pueda tener acceso a través de las sillas de ruedas. Y ya lo vemos ahora en los fraccionamientos nuevos, tienen estas rampas, tienen sus cruces rayados, es más, tienen algunos con semáforos auditivos para saber cuándo puedes pasar. Claro. Es decir, se está transformando esta cultura del cuidado al adulto mayor en el ámbito urbano. Y también se ha identificado, hay un estudio de una compañera nuestra que es la doctora Georgina Cárdenas, que ha identificado a través de las AGEPS con los datos de INEGI cuánta gente mayor vive por colonia, es decir, las autoridades ya pueden tener la información particular de cuánta gente mayor habita y en qué cuadras, en la García Ginerés, en la Colonia Alemán, en Francisco de Montejo, en la Petronila, es decir, en todas las colonias ya se puede identificar y pues tratar de promover lo que se hace en países como pues el mismo Cuba, lo hacen en varias alcaldías de la Ciudad de México donde se tienen cartillas de identificación que los mismos municipios, los alcaldes podrían tener sus cartillas de identificación ubicando a los pobladores adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad para que haya asignación de cuidados y recursos específicos cuando se encuentran solos, sin recursos, para que tengan pues este apoyo de parte de la sociedad. Es un gran reto, doctora. Sí, pero cada uno tiene que poner su granito de arena. Hace falta mucha reeducación en este contexto del adulto mayor, en dejar a un lado esos mitos, esa animadversión, esa estigmatización del adulto mayor, tener kilos de paciencia como lo tenemos con los niños, tener estrategias de seguridad en el hogar con el adulto mayor, entender que muchas veces le vas a repetir las instrucciones, se las tienes que anotar y aún así, si tiene algún deterioro cognitivo, las va a olvidar, ¿no? Es muy fuerte. El padecimiento del Alzheimer, yo lo he padecido 10 años con mi mamá. Llega un momento en que te quiebra. Claro. Te quiebra porque lo repite y se levanta y se escapa y se come algo y se escapa de la casa y viene y te despierta y ya comió y te pide comer. O sea, es un trabajo que requiere primero información y conocimiento, después mucha paciencia, mucho amor y sobre todo mucho compromiso. Sí. Doctora,
te quiero agradecer toda esta conversación. Espero que estos puntos generen la población que nos escucha. Esperemos tener a mucha gente que nos vea, si no circula esta información, por el bien de la comunidad, de la población adulta mayor, porque necesitamos estar informados, necesitamos tener toda una capacitación para que cuando nos toque cuidar a nuestros padres o a personas con discapacidad, sepamos cómo bañarlos, cómo alimentarlos, cómo moverlos en cama. Es toda una técnica. O sea, yo tuve que aprenderla en internet, ¿no? Cómo mover para cambiar el pañal, cómo sentarla para no dañarle, cómo hacer ciertos ejercicios. Es decir, se requiere mucha voluntad, mucha información, mucho compromiso por nuestra gente grande. Muchas gracias, doctora. La agradecida es yo. Soy yo de tener este espacio para compartir desde el contexto de la Universidad Luz, Ciencia y Verdad. Luz, Ciencia y Verdad, a través de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde les adelantamos, estamos preparando nuevos materiales que se publicarán próximamente sobre los adultos mayores, donde tenemos alrededor de 20 proyectos de investigación que serán publicados en fechas próximas. Agradecemos la oportunidad de su atención, agradecemos a don José Moguel en los controles, a la revista Peninsular Nuestra Casa, y los esperamos la próxima semana con otra invitada especial aquí en Tiempo de Mujeres. Gracias, doctora. Gracias, Gina.